distributivo y sus características hemodinámicas. Bien, el choque distributivo es un síndrome clínico que se produce como resultado de una perfusión inadecuada de los tejidos. Entre las características más importantes que hay que resaltar de estos son las resistencias vasculares periféricas, el gasto cardíaco y el índice de extracción de oxígeno. El estado de choque en sí se caracteriza por una hipotensión muy acentuada, una perfusión inadecuada de los tejidos, y si esto se prolonga hasta un medio irremediable, hay una disfunción de los órganos, una disfunción orgánica múltiple. Manuel. Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre disfunción orgánica de falla orgánica? Según lo que yo leí, simplemente se cambió el término, se dejó de utilizar falla orgánica múltiple y se cambió a disfunción orgánica múltiple. No era, bueno, menos el texto que leí no era muy específico en cuanto al por qué el cambio del término, la disfunción. Ángel quiere participar. Angelito. Dígame, doc. Échale de tu ronco pecho. ¿Cuál es la diferencia entre disfunción y falla orgánica? Pues coincido con lo que dijo mi compañero anteriormente. Yo creo que anteriormente se le llamaba disfunción como tal, pero ya cuando nos enfocamos a hablar de falla orgánica, estamos hablando de que el órgano como tal ya no funciona en su cabalidad, y eso tiende a causar problemas a corto, mediano y largo plazo. ¿Tienes un gallo? Como 20. ¿Es en serio? Sí, de verdad. ¿Los escucha? Sí, pues estoy escuchando, así es. Por eso pregunto. Tenía que llegar ese día. Vaya, así es. Ahí me contarás con calma después de qué se trata, que seas granjero. Órale, va, me late. Así es. Alicia, yo sé que tú nos vas a responder eso que no han respondido los hombres. Pues yo había leído que disfunción es cuando hay una lesión en el tejido, pero que todavía puede salvarse, o sea que es reversible, mientras que el fallo ya es irreversible, el daño en el tejido. Perfecto. La diversión. La diferencia entre uno y otro es que cuando vemos el término de disfunción es que los daños son potencialmente reversibles. Para cada órgano y sistema del cuerpo existen parámetros para podernos orientar cuando el órgano o sistema comienza a tener falla. Entonces, de acuerdo a la falla de cada órgano, se ha realizado una clasificación que ustedes ya la han de ver comentado ayer, que es una clasificación de acuerdo al SOFA. No sé si lo han escuchado. ¿Ya lo hablaron ayer? Sí, doc. Ok, y si se dan cuenta, SOFA identifica cada órgano y sistema, y a cada órgano y sistema que está en falla se le pone una puntuación. Y esto, el resultado de esto, nos va a dar la probabilidad de muerte. Volvemos otra vez a los términos estadísticos de probabilidad de muerte. Ok, entonces vamos a ver hacia dónde nos conduce Manuel. Adelante. Claro. Bien, ahora hablemos sobre el transporte de oxígeno. Es necesario saberlo para sacar los datos de presión arterial de oxígeno y saturación de oxígeno. Bien, la hemoglobina en una saturación del 100% puede transportar 1.6
mililitros de oxígeno, perdón. Y el oxígeno que está disuelto en el plasma es de 3 mililitros de oxígeno por cada litro de plasma. Y en relación a la presión, 1 milímetro de mercurio disuelve 0.0031 mililitros de oxígeno. Aquí en la concentración arterial, en una concentración del 97%, cuando pasa por los capilares para que se extraiga el oxígeno y pues haya una perfusión en los tejidos, va a terminar con una concentración de oxígeno de 40% en la sangre venosa. Y esto es importante para saber cuál va a ser el consumo de oxígeno que requieren los tejidos, para saber la demanda, que es lo que vamos a ver en los siguientes términos. El contenido arterial de oxígeno es, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? La cantidad de oxígeno que se encuentra en la sangre arterial, y el contenido venoso de oxígeno, pues el oxígeno que se encuentra en la sangre venosa. La fórmula es básicamente la misma. Vemos que en la primera parte, que está en rojo, que dice la hemoglobina por 1.34 por la saturación de oxígeno, va a hacer referencia al oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. Y en la parte que dice la presión arterial de oxígeno por el 0.0031 va a hacer referencia al oxígeno que se encuentra diluido en el plasma sanguíneo. Entonces se tiene que hacer una suma tanto de lo que está diluido más lo que está unido en la hemoglobina para hacer un contenido arterial de oxígeno total, o en su defecto un contenido venoso de oxígeno. Para poder hacer esto es necesario que se monitorice al paciente con 2 gasometrías, una arterial y una venosa. Ay, perdón, doctor, no lo escuché. Oscar, tocayo. Hey, doctor, hoy sí le dejo mal porque andan construyendo en mi casa y se escucha bastante. O sea, ¿y eso significa que no vas a contestar? Ah, no, pues lo voy a intentar. A mí no me molesta en lo absoluto, si no me molestaron los gallos. Ah, bueno. Estoy seguro que tú mismo estás dando patadas a tu mesa. Me está espiando, de seguro. Sí, pues es que mira, ya después de conocerte, Oscarito, mira, ya pienso Te contigo. voy a peinar para que salir bien en las fotos. A ver, ahorita, por ejemplo, ni siquiera ya se escucha ruido, dejaste de patear la mesa. Ahí está. Ahí volviste. A ver, Oscarito, no me importa que escuche el ruido. ¿Cuántos mililitros de oxígeno carga 1 gramo de hemoglobina? 1.36. Ok, anda cerquita. Bueno, está bien, te lo hago válido. 1.34, perfecto, está bien. Ya no te molesto, entonces sigue pateando tu mesa. Es como lo de los perros de Arturo. Ándale. Oye, sí es cierto, este grupo tiene bonitos pretextos. Acá gallos, que vamos a tener que conocer los gallos, por cierto. Después tú con tus albañiles. Así que vamos a ver qué sorpresa nos va a dar, porque estoy seguro que Julio... ¿Qué las fotos de los albañiles, doctor? ¿Qué pasó? Que mande las fotos de los albañiles. Exacto, así es, que nos puede convenir. Muy cierto, tienes toda la razón, Emily. Así es. Oscar, piensa por favor en los que estamos en ayuno, por favor. Piensa en nosotros. Así es. Gracias, Emily, por estimularnos. Ahora tenemos una razón. Así es. Muy bien. La traición. Así es, así es. Queremos fotos, una evidencia, ¿cierto? Adelante entonces, Manuel. Ok. Bueno, como mencionaba, para hacer una monitorización adecuada del estado hemodinámico del paciente, tenemos que tener 2 gasometrías, una arterial y una venosa. Como pueden ver aquí en la imagen, el de la izquierda es una arterial y el de la derecha es una venosa. Tiene todos los datos que necesitan, tienen la presión de oxígeno, tienen la saturación de oxígeno y tienen la hemoglobina
para poder hacer la aplicación de estas fórmulas. Y aquí están los valores normales. Del contenido arterial de oxígeno, lo normal es de 18 a 21 mililitros por decilitro. Y en la sangre venosa es de 12 a 15 mililitros por decilitro. Bien, la diferencia de oxígeno arteriovenoso es el indicador de la cantidad de oxígeno que es consumido por los tejidos. Y básicamente dice que a mayor diferencia va a haber una mayor demanda de oxígeno. Aquí la fórmula básicamente es, como su nombre lo dice, es la resta del contenido de oxígeno en la sangre arterial menos el contenido de oxígeno en la sangre venosa. El valor normal es de 3 a 5 mililitros por decilitro. Y lo importante de este dato es que nos va a decir si el paciente se encuentra en un estado hiperdinámico o hipodinámico. Cuando se encuentra en un estado hiperdinámico, el valor de la diferencia de oxígeno es menor de 3. Y esta reacción, bueno, es un poco paradójica porque se contrasta con los mecanismos de regulación del cuerpo, porque va a haber una mayor demanda de oxígeno, pero a su vez no hay una extracción suficiente de la cantidad de oxígeno. A comparación de un estado hipodinámico, donde va a haber una mayor demanda de oxígeno y la diferencia arteriovenosa va a ser mayor de 5. A ver, Ironman. Buenas tardes, Doc. Hola, Yulai. ¿Cómo estamos, Doc? Yo estoy bien cansado, pero bien, porque pues ya tengo la manera de cómo desahogarme, cómo obtener juventud absorbiendo colágena lo que próximamente voy a beber de ustedes, de su sangre. Así es. Oye, dígame. Necesito, Julio, que con tu tecnología que tienes de punta, eso que solo los ricos tienen, Ajá. ¿me puedes explicar con peritas y manzanas cómo es que, o a qué se refiere la diferencia, en la extracción de oxígeno? La extracción de oxígeno. Ajá, ¿cómo puedes explicarme la extracción de oxígeno en un estado hiperdinámico y en un estado hipodinámico? O sea, ¿A qué se refiere al mecanismo y cómo funciona, ¿no? Ajá. Bueno, pues, o sea, no le voy a mentir. La verdad es que no soy experto en esta parte de fisiología, pero bueno, Intenta. Tengo entendido que, pues, dependiendo de distintos factores, como por ejemplo el gasto cardíaco, la tasa de oxigenación, la ventilación, pues va a haber como un flujo constante de oxígeno, ¿no? Cuando el gasto cardíaco se ha aumentado o disminuido, o las resistencias vasculares también cambien, podría haber un estado que no sea normal y bueno, dependiendo, ¿no? En un paciente que por ejemplo, tenga elevado el gasto cardíaco y por ejemplo, que esté hiperventilándose, podría haber un estado de hiperdinamia. A ver, una palabra mágica. ¿Qué es hiperventilación? Pues cuando hay más de 20 respiraciones por minuto, al parecer, más de 20 a 24 respiraciones por minuto, dependiendo de la edad del paciente. ¿Y qué es polipnea? No, entonces estoy equivocado. Polipnea es... Ajá, bueno, taquipnea, mejor dicho. Bueno, un estado hiperventilatorio es cuando el paciente está obteniendo más fracción de oxígeno, al parecer, de la debida, o cuando hay... O sea, está hiperoxigenado. Creo que hizo específicamente las preguntas, Doc, para... Están quedando tus comodines. ¿Qué voy a hacer si me estás dejando y recomendando mal tus comodines, Andy? ¿Me puedes cambiar de comodín? O sea, eso veo.
todo, pero pues aviéntame otro comodín porque pues aquí ya me está echando mucha verborrea. Arturo sabe, Doc. Arturo, vamos Arturito. I need you. Buenas tardes, grupo, Hola, doctor. buenas tardes, ¿Cómo Arturo. Qué estamos? gusto saber Bien, de ti. igualmente. La Justo- neta, te extrañé el fin de semana, ¿eh? Igualmente, yo a todos no- ustedes Dije, extrañaba sus ya voces. no esté Arturo, ya necesito que me dé una cátedra de qué cosa es una hiperventilación, qué cosa es una polipnea y qué cosa es una... Ay, ya me hice pelotas por culpa de Julio. Me pusiste nervioso, Arturo. Entonces, ¿cuál es la diferencia Sí, así suele pasar. entre polipnea, taquipnea e hiperventilación? A ver, polipnea es lo que dijo Julio, o sea, las más de 22, 24 respiraciones. Eso sí sé. El estado de hiperventilación es cuando... o sea, el estado de hiperventilación es cuando el paciente necesita respirar más veces porque no está, me imagino que porque no se está, no está difundiendo la misma cantidad de oxígeno hacia los tejidos, ¿no? O sea, hay algún problema que hace que no esté llegando pues el oxígeno a los tejidos y tenga que respirar más veces el paciente. Pero, ¿quién le había preguntado a Julio al principio? O sea, ¿qué era? No, pues es que él tuvo la culpa. ¿Para qué menciona que estaba en un estado de hiperventilación? Es que está nervioso, no le haga caso ahorita. ¿Y por Es qué la está hora. nervioso? ¿Qué le pasa? Cuéntame. No, o sea, yo imagino, es la hora ahorita. Como que creo que es la hora de su colación o no sé, y lo agarró en curva. Julio, ¿tienes Sí, Doc. leucemia? Tengo mal de puerco, Doc. Yo es lo que entendí que dice Arturo. Y ahora qué bien te conoce, es lo que más me extraña. Es que si bien. Arturo sabía que iba a pasar esto, Doc. Sí, yo lo vi venir. Es parte de los futuros probables que ya habíamos previsto, Doc. Esta plática ya está Pero pues sí, prevista. bueno, pues entonces ya es evidente que pues van a fallar en ese más importante de su vida. A ver, yo no. ¿Uno qué? No sé. Pues acá, mira, hay alguien que va a levantar la manita. Emily, saca la casta, por Sí, favor. a ver. Estos de verdad. Tengo miedo de decir algo que no sea así, pero voy a intentar. Lo que me dijo Andy, de plano, no confío. Ya no confío en lo que dijo Andy. La polipnea está bien, como Julio mencionó, que es lo de la respiración, más de 20 por minuto y así, según yo. Luego, ¿qué otro preguntó? La hiperventilación. Ajá. Según yo, es como estaba más o menos ahí diciendo Arturo, porque hay una falta de oxígeno, entonces hay como una disnea que la provoca, estoy tratando más o menos de explicarlo, pero no sé si, como está en mi mente, no lo puedo decir, no sé por qué. Y la taquipnea, entiendo que es es una respiración igual rápida, pero es por otra causa. O sea, puede ser que, por ejemplo, yo hice ejercicio y entonces eso me ocasiona una taquipnea, pero no necesariamente por qué. Y la taquipnea, entiendo que es es una respiración igual rápida, pero es por otra causa. O sea, puede ser que, por ejemplo, yo hice ejercicio y entonces eso me ocasiona una taquipnea, pero no necesariamente, pues, tengo algo mal, ¿no? O sea, simplemente es porque hice alguna otra actividad o, por ejemplo, no sé, cuando a veces nos molestamos, eso genera taquipnea, o cuando estamos en estrés, o como dije, cuando hacemos ejercicio, a diferencia pues de la polipnea. No o sé, de reírme, de llorar. No sé, estoy tratando de explicarlo, pero no sé cómo. No sé qué hacer. La respiración más profunda. A ver, ¿quién está contestando? Soy Noemí.
Noemí, a ver, saca de tu ronco pecho y gánale a Betty y a Natanael. Bueno, según recuerdo, taquipnea el aumento de la frecuencia y la polipnea el aumento en la profundidad de la respiración, ¿no? Creo que O sea que la taquipnea es aumento ¿de qué? o sea, del tiempo inspiratorio o de la profundidad de la respiración. Y no tiene nada que ver entonces con el número de respiraciones por minuto. No, porque eso sería taquipnea. O sea, entonces una taquipnea tiene mismas respiraciones por minuto o más. Más. O sea, pon tú tiene 26, pero respira normal. La respiración es más breve, ¿no? ¿Más qué? No. Sería ambos, ¿no, doctor? En la polipnea sería tanto frecuencia como profundidad. ¿Y polipnea? O sea, ¿qué fue taquipnea? Oiga, niños, ¿llevaron una cosa que se llama propedéutica? O vuelvo a insistir, es esa generación en donde ya no piden los primeros años de medicina para poder llegar a quinto año. Andresito, Andy, vamos a ver si de verdad, a pesar de que estás muriéndote, voy a intentar más poner palabras las puedes decir, por favor. Necesito claro. oír tus últimas palabras, Andy. Polipnea y taquipnea, los dos términos son el aumento de la frecuencia respiratoria, pero se diferencian en que la polipnea es una más profunda y la taquipnea más superficial. Y la hiperventilación, pues es un término gasométrico, tengo entendido. Perfectamente bien contestado. Muy bien, Andy. A pesar de que estás a punto de morir, tus últimas palabras me han dejado estremecido. Muy bien. Las dos principales que dije, que fue taquipnea y polipnea, son términos clínicos. La hiperventilación es un término gasométrico que refleja solamente una hipocapnia. Por lo tanto, clínicamente no pueden saber si el paciente está hiperventilando o hipoventilando, porque eso está hablando de la concentración de CO2 que se encuentra en sangre. CO2 baja, hiperventilación. CO2 alta, hipoventilación. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, doc. Sí, doc. Ahora para la pregunta que quiso que le hiciera Adrián. No, Adrián, no. Arturo. Arturo. A ver, dijiste, ¿me puedes ¿cómo decir? está, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Arturo? ¿Cuánto tiempo sin verte? Todo bien, igualmente. No lo veía, no lo escuchaba desde el viernes. ¿Cómo estamos? Yo también a usted, Arturo. Me dio tanto gusto, ¿verdad? Otra vez volverte aquí a escuchar. Sí, es la Ahí magia. están los perros, los escucha. Ya ya están haciendo acto de presencia. Se llama magia de Arturo. Para ti es normal, ¿verdad? Produces eso. Es parte de ser Libra, doctor. No me creen, pero es en serio. Sí, ya lo estoy viendo. La neta es que sí. Dije, ay, Arturo. Yo igual soy Libra. Mande. Yo igual soy Libra. ¿Quién yo? Oscar. Obvio. Mira, entonces con razón los extrañaba a los dos. Qué casualidad. Ahora todo tiene sentido. Sí es. Pero hay de libras a libras, doctor. O sea. Entre perros hay razas. Ajá. Sí. No lo quise decir así, pero pues eso, hay de libras a libras. Yo te lo digo, pues así es sencillo. Lo que tú quieras decir de manera disimulada, yo acá te lo digo, pero mira de frente. A ver, Arturo, en vista de que yo tuve un sueño por ahí en donde tú querías contestar una pregunta que le hice a Julio. Ay, a ver. Y la pregunta era, ¿me podrías explicar a qué se refiere el término de extracción de oxígeno con peritas y manzanas? Pues, a ver, no recuerdo yo haber pedido eso, pero a ver, vamos a ver. Se supone que ese índice es ¿cómo era? Un indicador, ¿no? O un parámetro
del estado hemodinámico del paciente. Entonces, el índice de extracción, pues, hace referencia a qué tanto oxígeno está ocupando o está necesitando, pues, un tejido, ¿no? ¿Qué más era la pregunta? Extracción. Era eso. No, ¿verdad? O sea, eso quería que le dijera, no. Creo que se cortó su audio. Ajá, a ver. Respuesta anómala. Bueno, a ver, entonces, segunda oportunidad. No, ya Pero no. es que no me acuerdo. Ya, bueno, a ver al otro libro, a ver qué dice. No, porque aparte que hay albañiles y no hemos visto las fotos. Ahorita que habló, ningún martillo se escuchó. Ahorita lo molesto, no te preocupes. Tocar Okay. dosis que se debe. Angelito. Pues a grandes rasgos se entiende como la cantidad de oxígeno que los tejidos retiran de la sangre arteriosa, ¿no? Cuando llegan a los capilares. En teoría, pues cuando la sangre llega al capilar, tiene una concentración de oxígeno similar al que presenta, obviamente, en las arterias. Entonces, cuando el oxígeno pasa por lo que es ese líquido intersticial hacia las células, se supone que le deben de quitar cierta cantidad por los tejidos. Depende a qué tejido sea, ¿no? Obviamente se le tiene que dar preferencia a los tejidos que pues, se consideran como que esenciales, como lo son el cerebro, el corazón, entre otros, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿qué tanto oxígeno le quita el tejido a la sangre que pasa a través de los capilares? ¿Y cómo está en un fenómeno de hiperdinamia y en un fenómeno de hipodinamia? En la hiperdinamia... hipodinamia. En la hiperdinamia, pues obviamente está aumentada porque se requiere más, o sea, le extraen más cantidad, y en la hipodinamia pues debería estar reducida, ¿no? Pero eso traduciéndolo, ¿cómo lo entiendo? Que en la hiperdinamia, al pasar por los capilares hay más, o sea, el capilar absorbe más oxígeno del que normalmente lo hace, ¿no? ¿En el capilar? ¿Qué dices? Perdón, a nivel, el tejido. A nivel capilar. Ajá, el tejido. Emanuel, a ver, él levantó la manita, vamos a darle ese derecho al voto. Emo. Buenas tardes. Bueno, en el índice de extracción, como los valores normales son entre 25 al 30%, en teoría son, por así decirlo, bajos. En una hiperdinamia, cuando está compensada, tenderían a estar bajos. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco tienden a mantenerse compensados. El gasto cardíaco tiende a estar aumentado junto con las resistencias vasculares periféricas, lo que va a hacer que el oxígeno que llegue a los tejidos distales todavía se va a encontrar disponible, y por lo tanto esa extracción de oxígeno en órganos vitales todavía no va a ser tan requerida como en un estado hipodinámico en el que el gasto cardíaco y las resistencias vasculares van a estar disminuidas, y por lo tanto ese oxígeno va a requerirse más en esos órganos, y en esos casos ya estará aumentado. Todo lo dijiste muy bonito hasta exactamente llegar a la parte de la extracción de oxígeno. Está mal. Todo lo dijiste muy bien, por eso es que les estoy preguntando esto, porque quiero que les quede entendido. Si ustedes esa línea amarilla que está en la diapositiva consideran que sea una arteria, si la ven en la diapositiva, ¿dónde está la línea amarilla? Sí, arriba de la imagen, ¿no? ¿Arriba de qué? Hay una imagen de un corazón, o sea, la imagen. Como una autopista. Ándale. Bien, bueno, la rayita amarilla, suponiendo que donde empieza es su lado izquierdo, suponiendo que ahí está el corazón sacando la sangre apenas recién salida. Y esta otra última cosa de la rayita al final resulta que es la patita, el pie, lo más distal del cuerpo, que al inicio está en el corazón donde está lanzando. Bien. La D, donde dice diferencia de oxígeno arteriovenoso, la D vamos a imaginar que son los tejidos que están saliendo de donde está el corazón.
Y acá el último es la patita, vámonos a un pie. Bien, al llamar extracción de oxígeno en un estado hipodinámico, las resistencias están bajas, el gasto cardíaco están bajos, por lo tanto la sangre que va a pasar por ese tubo amarillo pues va muy lento. Y lo que va a ocurrir es que donde está la D, que es los primeros tejidos que están saliendo del corazón, van a chupar y van a extraer oxígeno con mayor cantidad porque va pasando lenta la sangre. Cuando llega la patita al punto final, la sangre allí ya tiene poco oxígeno porque al inicio hubo una extracción grande. Y al final, a donde tenía que haber llegado en un estado hipodinámico, llega la sangre ya con poco o nulo oxígeno, por lo tanto favorece la hipoxemia y la hipoperfusión. ¿Se entendió así de claro o hay alguien que le quede una duda de cómo fue la extracción de oxígeno alta? ¿A qué se refería? Quedó claro, doctor. Ok, ahora vámonos al estado de hiperdinamia. Lo mismo, el tubito amarillo es la arteria, pero ahora resulta que están las resistencias vasculares altas y hay un gasto cardíaco alto. Cuando pasa la sangre, pasa en friega como carrito de carrera, y donde está la D de diferencia, que es el primer tejido saliendo del corazón, pues saca lo que tiene que sacar normal de oxígeno de la sangre que va pasando. Pero la diferencia es que cuando llega la patita al punto distal de donde está la arteria, donde está el caminito amarillo, pues al final tiene oxígeno suficiente para que cuando llegue hasta la última célula distal, el oxígeno esté disponible y lo pueda entregar. A eso le llamamos extracción de oxígeno bajo, que tiene un índice de extracción de oxígeno bajo. Por lo tanto, ¿cuál es el más favorecedor? ¿El hiperdinámico o el hipodinámico? Hipodinámico. ¿Tan difícil era eso de explicar? Arturo, Julio. Pues no. Digo, ya, No, ya como lo no se me había explicó, ocurrido no. lo de la patita al final. Ajá. Son esos. ¿Explicar? Arturo, Julio. Pues no. Digo, ya, No, ya como lo no se me había explicó, ocurrido no. lo de la patita al final. Ajá. Son esas formas de enseñar que todavía nos falta. Bueno, me falta. Sí, Pero- no hables en plural porque... Exacto, por eso lo corregí. Sí, así es. Porque ya me di cuenta que tú y Julio definitivamente dejando no mal. lo saben explicar. Ay, Esto lo aprendí hoy, pero espero que con un final en un futuro muy próximo, en esos futuros que ha visto Julio, pues espero en uno de ellos, pues sí logren poder transmitir sus enseñanzas. O por lo menos logren en ese futuro que está viendo Julio, ojalá logren verlos como internos. Ojalá, capaz que Julio ha visto otros futuros y les da pena que a ustedes lo sepan. Sí, no nos lo dice. Pero no, va a ver que sí. El que los ve es Arturo, Doc. A mí me los cuenta nada más. ¿Ah, sí? Ah, mira, nada más. Pues veamos entonces qué nos va a decir en el destino, pero bueno, así de sencillo. Ay, Dios, ya definitivamente ya no creo en los hombres, así que voy a ir con las niñas. Yo sé que ellas han respondido mejor que ustedes, así que Team Girls, muy bien. Adelante, sígueme sorprendiendo, Manuel. Bien, vamos con el siguiente, que es el índice de extracción de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno en términos de porcentaje que va a atravesar el endotelio vascular hasta el líquido intersticial para que sea metabolizado por los tejidos. Y bueno, básicamente el doctor ya explicó los mecanismos por los cuales este está regido, que es la velocidad
del consumo de oxígeno y la disponibilidad del oxígeno. En cuanto a la velocidad, es básicamente la diferencia arteriovenosa por el gasto cardíaco y se multiplica por 10 para que esté en decilitros. Y la disponibilidad de oxígeno es la concentración arterial del oxígeno. Y no sé si se ve mi cursor. Bueno, en la parte de donde dice en la parte de los capilares, como mencionó el doctor, si la velocidad del consumo de oxígeno es muy rápida y la disponibilidad del oxígeno pues está bien, o sea, no hay hipoxemia, pues básicamente va a haber no se va a extraer tanto oxígeno como a diferencia de que estuviera lento. Véanlo de esa manera, como si estuvieran regando con una manguera y ponen su dedo en la puntita y no. Mientras más lento pase la sangre por los tejidos, las células que están más cercanas a los capilares van a tener la opción de adquirir o de robar más oxígeno, y los tejidos que estén más lejos de los capilares se van a quedar sin oxígeno. Y los valores normales de esto van a ser del 25 al 30%. Este es en un estado basal. Una forma más rápida de sacar el índice de extracción del oxígeno es dividir la diferencia arteriovenosa sobre el contenido arterial de oxígeno y lo multiplican por 100 y les va a dar el porcentaje del oxígeno que se extrae. Bien, el gasto cardíaco, pues ya saben lo que es la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en la circulación sistémica, y los valores normales es de 2 a 5 litros por minuto. Y tenemos algo aquí que se llama el principio de Fick. ¿Va a decir algo, doctor? Escuché una voz. Nada. Ok, bueno, el principio de Fick básicamente permite medir el flujo de sangre que está transitando y va a emplear el oxígeno como medida para determinar esta cantidad y la fórmula básicamente va a ser el índice de extracción de oxígeno sobre la diferencia arteriovenosa y nos va a dar el gasto cardíaco. Bien, aquí de las fases del estado de choque, busqué de los artículos más recientes en PubMed, porque la verdad el libro de Harrison daba muy poca información respecto a las fases del estado de choque. Y me encontré estas dos maneras de clasificarlo. Una fase inicial, compensatoria, progresiva y refractaria, pero la más actual, la más reciente de 2018 que encontré, la dividía en shock compensado, descompensado y shock irreversible. Bueno, en la fase inicial, pues está la hipoxia por una hipoperfusión, y esto empezará a aumentar los niveles de ácido láctico. En la compensatoria, pues se dan los mecanismos neuronales, hormonales, bioquímicos que tratan de revertir la hipoperfusión. Va a haber un aumento de las resistencias vasculares periféricas, va a haber un aumento del gasto cardíaco, todo para mantener una perfusión adecuada de los tejidos. En la fase progresiva, los mecanismos compensatorios van a comenzar a fallar y esto va a disminuir la perfusión tisular, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir las resistencias vasculares periféricas. Y en la fase refractaria o irreversible, pues ya hay un fallo completo de los mecanismos compensatorios y empieza a haber una disfunción orgánica múltiple. En la clasificación más reciente, que es la de aquí abajo, tenemos el shock en estado compensado, que es un estado hiperdinámico. En esta etapa, bueno, como su nombre lo dice, los mecanismos compensatorios están presentes, están activos, por lo que podemos ver aquí que el gasto cardíaco está aumentado, la frecuencia cardíaca está aumentado, las resistencias vasculares periféricas están aumentados y el índice de extracción de oxígeno está disminuido, que es lo que había mencionado el doctor, que es característico del estado hiperdinámico. Esto va a progresar
hasta que llegue a un estado de shock descompensado, pero bueno, no hay como que una manera única, por así decirlo, de poner los datos, sino que esta va a ser como que una transición, va a ser progresivo. El índice de extracción de oxígeno va a seguir bajo y vemos que eventualmente irá aumentando hasta que sea más de 5. La resistencia vascular periférica, de estar ligeramente elevada, se irá disminuyendo poco a poco. El gasto cardíaco lo mismo, de estar elevado irá disminuyendo. Frecuencia cardíaca de elevado irá disminuyendo, hasta que fallen completamente los mecanismos compensatorios y llegue a un estado de shock irreversible o un estado hipodinámico, en donde el índice de extracción de oxígeno va a estar muy por arriba de 5, las resistencias vasculares periféricas van a estar muy disminuidas, el gasto cardíaco muy disminuido. Y un dato muy importante a tener en cuenta, que ya habíamos visto con la doctora Lara, que la presión arterial media debe de estar al menos en 60. Ese es exactamente lo mínimo, que es la presión de perfusión de los tejidos. Y en el estado de shock irreversible, pues va a estar debajo de los 60 milímetros de mercurio. ¿Algo que quiera agregar aquí, doctor? No sé si está correcta la clasificación que expliqué. Sí, solamente quiero hacer un complemento. Pusiste choque compensado, estado hiperdinámico, choque irreversible, estado hipodinámico. Después choque descompensado. Es decir, pusiste 2 están en morado, 2 están en verde y 2 están en naranja. ¿O qué color es ese? Salmón, crema, no sé qué color sea ese. Okay. Aquí lo que trata de decir, o más bien lo que tratas de decir, yo te lo voy a simplificar, en un cuadrito, en un rectángulo con 4 cuadritos dentro. Los 2 cuadritos de arriba van a estar relacionados a un estado hiperdinámico. Los 2 cuadritos de abajo vamos a estar relacionando un estado hipodinámico. En la primer columna de los cuadritos dentro del rectángulo, el de arriba va a ser hiperdinámico, el de abajo va a ser hipodinámico. Bueno, el de arriba va a tener el apellido de hiperdinámico compensado. En el cuadrito de abajo va a ser hipodinámico compensado. En la otra columna, el cuadrito de arriba va a ser hiperdinámico, pero el apellido va a ser descompensado. Y en el cuadrito de abajo, hipodinámico descompensado, que en este caso estamos hablando de un choque irreversible. Sin embargo, el que sea irreversible, que tenga todos estos valores que están ahí, por ejemplo, FIG, frecuencia, gasto, resistencias, están bajos y solo el índice de extracción de oxígeno está alto, ¿le podrías ofrecer algo tú, Manuel, a este paciente? ¿O ya lo dejas morir? ¿En qué estado, perdón? ¿En cuál mencionó? Hipodinámico descompensado o choque irreversible. Pues si está en choque irreversible, pues hasta donde entendí de las guías no hay nada que se pueda hacer para sacar al paciente de este estado. O sea, inevitablemente va a fallecer. O sea, dejas que se muera. No haces nada. ¿Se le podrían dar aminos aquí? Se tiene que hacer el intento, por tratar de sacarlo del estado de choque. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es su intento? El tratamiento pues sería darle una fluidoterapia agresiva y darle vasopresores. ¿Una qué? Una reanimación hídrica agresiva. ¿Hasta llevarlo hasta la insuficiencia cardíaca y el edema agudo de pulmón? Eso es agresivo, ¿no? Pues riesgo-beneficio. Creo que vale la pena correr el riesgo, pues si ya está más para allá que para acá.
Bueno, esa es la forma en la que... Si Rivers te escuchara, te pusieron un altar. Pero qué triste que la teoría de Rivers se vino abajo. Entonces, yo no te voy a poner en un altar, te voy a aventar a uno de los abismos del infierno cuando vayamos caminando de la mano. Entonces, pues, o sea, ¿tiene que haber algún tipo de sonido específico en cada una de sus casas? Es pregunta. Ya vio, doctor. ¿Qué venden, Manuel? Cuéntame. Está pasando el que vende quesos. Muy ricos, por cierto. Pues no veo claro, Manuel. No veo claro. Necesito conocer entonces eso, saber, justificando, a ver, porque mira, Arturo, ya comprobé sus perros, o sea, ya no puede haber duda, ya lo entendí. Pero No, ya se está alejando, es que pasa en su triciclo. lo que es no bocina. contar, te apuesto que lo corriste. Yo he salido corriendo, le has de haber dicho, se puede callar porque estoy en clase y me van a pedir quesos. La verdad no sé si están buenos, nunca se los he comprado. ¿Cómo sabes? Sí, lo recomiendo. Sí. Oye, aquí ya conocí los pollos. Se oye muy feo eso, pero bueno, ya conocí los pollos de Angelito. Vaya, 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 es pudiente de los palenqueros. Se me hace que aquí maneja el palenque a lo grande. Has de ser de Tizimín, ¿verdad, Ángel? Nada, Doc, nada, de Chocholá. Ah, mira, ahora entiendo todo cuando anuncian palenques con gallos de Chocholá. Ahora entiendo todo, tú eres el dueño. Nel, ya quisiera. Como ustedes tienen ruido, yo también ya comencé con el mío. ¿Escuchan? Sí, doctor. Yes. Sí, sí. Estoy con ¿Y qué come ahora? tostadas. Soy pobre, acuérdense que soy pintalito. Muy mal, le va a hacer mal a su salud. ¿Qué me recomiendas, Oscar, tú que eres pudiente? Un plátano. Plátano, y si no es que me falta potasio. Ya me lo comí hace rato, el plátano. ¿Y qué tal estaba? Un plátano casero, normalón, tranquilo. Así es. Me gustó. Me gustó, me gustó. Niños, están bien perdidos en hemodinamia. Le voy a decir a la doctora María del Carmen que lo que les enseñó ayer, ustedes no aprendieron nada. Por ahí alguien escuché de la reanimación hídrica, que no voy a decir quién me lo dijo en voz alta, pero voy a hacer como que no hice caso y no escuché nada. La reanimación hídrica. A ver, Julio, a ver. Quiero escuchar algo bueno de ti. Es que, bueno, hasta hace rato era lo que le trataba de explicar, Doc, pero cuando preguntó lo de taquipnea entré en shock también. Bueno, dependiendo del tipo de shock que tenga el paciente, ¿no? Si es distributivo, pues, por ejemplo, algo importante que tenemos que notar es que, pues, un punto súper clave que tenemos como referencia podría ser la tensión arterial, ¿no? En la cual, pues, está, pues, en fisiología determinada por el gasto cardíaco y por las resistencias vasculares. Entonces, pues ahí podemos utilizar esos dos grandes parámetros para ver qué es lo que está fallando, ¿no? En el caso de que el paciente pues esté en un caso irreversible en el que ya tenga el gasto cardíaco disminuido y las resistencias vasculares pues también bajas o por los suelos, pues entonces se le da como dijo Manuel, se le puede dar una reanimación hídrica, pero tiene que ir acompañado también pues de un tratamiento que pueda ayudar a que se aumenten las resistencias vasculares, obviamente para que podamos apoyar en esa parte y también, pues, si es posible, darle algún fármaco que pueda ayudar a la contracción miocárdica para que también evitemos pues, complicaciones como la congestión cardíaca y pues también en los casos de que pues hay una buena perfusión renal, pues también darles diuréticos para evitar sobrecargas hídricas, como mencionaron, edema y pues obviamente también alguna otra complicación por la cantidad de líquido que puede estar pues incluyendo, ¿no?
Y también se mencionaba, por ejemplo, en casos de que pues las aminas o cualquier fármaco que sirva para poder aumentar las resistencias vasculares no funcione, también se le puede agregar hidrocortisona, por ejemplo, para poder ayudar a que haya una mejor sensibilidad a los receptores adrenérgicos y pues bueno, podría ayudar a estos pacientes, ¿no? Pero pues en general es una terapia integral que depende de muchísimas cosas, pues obviamente para poder aumentar el gasto cardíaco con lo que se pueda y pues las resistencias vasculares a través de fármacos. Bien, todo lo que dijiste alrededor acerca del esteroide, de los fármacos, bla, 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 todo es correcto, pero no me indicaste nada acerca de la reanimación hídrica. La reanimación hídrica agresiva solamente se da en choques hipovolémicos, nada más. Y la agresividad radica entre 15 a 20 mililitros por kilo en dosis de carga. Es la única agresiva. Para el resto de los choques que no sea hipovolémico, y también aplica para el neurogénico, para el resto de los choques, la dosis máxima que se le administra para ver si hay respuesta o no con presión hidrostática a base de fluidos es 250 mililitros como máximo. A partir de 250, si no hay respuesta en las resistencias, se inician aminas vasoactivas. No se tiene por qué esperar más tiempo. Se tiene que actuar de inmediato después de 250 mililitros. Repito que no haya respuesta. No hay respuesta, aminas vasoactivas. Espero y no haya afectado sus emociones con eso que acabo de decir cuando mencionaron la reanimación hídrica agresiva. Por lo tanto, precisamente lo que se tiene que evitar es complicaciones inherentes a esa reanimación hídrica que antes se hacía de manera agresiva como tal. Hoy ya se ha cambiado esa perspectiva y repito, la única reanimación hídrica, si se le puede considerar agresiva, radica entre los 15 y 20 mililitros por kilo por dosis, pero radica solo en el hipovolémico y en el neurogénico. En el resto 250. Entonces, si tenemos un paciente que está en la parte final con un estado de choque irreversible o un estado hipodinámico descompensado, pues hay que tratar de compensar, de incrementar las resistencias y el gasto cardíaco, pues a través de aminas vasoactivas. En este caso, podría ser noradrenalina. Y de ahí en adelante, ir pasando de cuadrito en cuadrito hasta tratarlo de llegar al estado ideal del choque. Pero el estado ideal del choque va a depender del tipo de choque. ¿Cuál es el estado ideal de choque, Betty? Hola, Betty. Hola. Betty. ¿Es hiperdinámico compensado? ¿En un choque qué? ¿En qué tipo de choque? Pues yo pensaría que independientemente del tipo de choque, queremos que esté compensado. No, es para un choque, en este caso. A ver, Saúl. El hiperddinámico compensado para un choque séptico. Para un choque distributivo, eso es lo ideal. Exactamente, muy bien contestado, Raúl. ¿Ok? Y lo comento porque no todos los choques, muy bien, Emanuel, también a ti, no todos los choques van a quedar en esta categoría. Por ejemplo, un choque cardiogénico jamás va a ser un hiperdinámico compensado. No va a poder jamás porque simplemente el hecho que sea un choque séptico, el gasto cardíaco por definición va a estar bajo.
entonces podemos encajarlo en un hiperdinámico compensado. Descompensado, perdón. ¿Ok? Entonces, dependiendo el tipo de choque, repito, pues vamos a tener un ideal. Yo les recomiendo que hagan un cuadrito de acuerdo al tipo de choque y que pongan las características que hay de acuerdo a lo que está anotado ahí, el índice de oxígeno, de extracción de oxígeno, resistencias, gasto cardíaco y FIG, pues que pongan cuál es el estado de cada choque y cómo lo representa de acuerdo a estos valores hemodinámicos. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿podría repetir, por favor, una vez más el choque cardiogénico? ¿Cuál sería el ideal? Sería Es que índice de extracción de oxígeno alto. Unas resistencias pueden ser altas o normales. Un gasto cardíaco bajo, un FIC bajo y una frecuencia cardíaca que puede ser normal o alta. Entonces va a ser una mezcla, el cardiogénico, entre un estado de choque hiperdinámico descompensado contra un hipodinámico compensado. Pero jamás va a ser hiperdinámico compensado. Va a encajar en los dos cuadritos verdes. Gracias, doctor. Adelante. Bueno, del tratamiento ya vimos que lo que nos corrigió el doctor, la reanimación hídrica agresiva no se hace. De este sí, tenía la duda, es lo que le iba a preguntar cuando llegábamos a esta diapositiva, porque los dos artículos que mencionaban el tratamiento mencionaban la reanimación hídrica. Eran recientes, de hecho, 2018 ambos. Pero ambos mencionaban el de tratamiento vasopresor, la epinefrina, es el de elección. Y se mencionaba que se da de 0.5 a 1 miligramo por vía intramuscular y de máximo se puede dar hasta 5. Esto se puede dar de 3 a 5 minutos y se mencionaba que era hasta revertir el cuadro. Y se podía usar la dopamina también, 400 miligramos sobre 500 mililitros en una solución glucosada al 5% en una infusión intravenosa continua. Básicamente lo que se trata de lograr con este tratamiento es que la presión sistólica llegue al menos a que no baje de 90 y que la presión arterial media esté arriba del 60. Esto para tratar de permitir una perfusión adecuada, o sea, en el límite mínimo. Y pues como está en un estado hipovolémico debido a la filtración plasmática por el estado de vasodilatación que se encuentra el paciente, se le tiene que dar la reanimación hídrica y pues el vasopresor para tratar de elevar las resistencias periféricas. Y pues de estados hemodinámicos. La dopamina hoy por hoy prácticamente está ya en desuso para el tratamiento de los choques. El motivo del por qué están en desuso ya la dopamina, por dos razones. Una, por generar trastornos del ritmo, es arritmogénica. Y la otra es por disminución de la capacidad de defensa ante un evento infeccioso. Altera el mecanismo de se me fue el nombre, de inmunidad, altera el mecanismo de inmunidad. Entonces la dopamina prácticamente hoy por hoy no está en uso como tal, ¿ok? Repito, por ser arritmogénica y por afectar la capacidad por afectar el sistema inmune en su actuación de defensa.
lo que realmente ya se utiliza hoy por hoy, ya sea la noradrenalina o la epinefrina, ¿ok? Eso es lo ideal para incrementar resistencias. La dobutamina, que va a servir como un beta-1 agonista para mejorar la fuerza de contracción cardíaca, se va a utilizar siempre y cuando el paciente no se encuentre con una presión arterial sistólica menor de 90. Si el paciente tiene una TA sistólica menor de 90, no se utiliza la dobutamina aunque lo requiera en choque cardiogénico. Se tiene que incrementar resistencias primero y después de que obtenemos mayor de 90 milímetros de mercurio de la sistólica, hasta entonces tenemos que dar tratamiento para mejorar la contractibilidad con dobutamina. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Estoy haciendo preguntas nada más con términos. Espero que Germán Pato está sin decir palabra. Sí, doctor, gracias. Ah, ok, está bien. Estoy anotando. Ok. Andy. ¿Estás en el baño? Ando. No. Sobreviviendo todavía. ¿Quieres que te lleve suerito? No, ya tengo acá. Compré uno ahorita. ¿Pero qué más puedo tomar, Doc? ¿Qué me recomienda? Tengo mucho malestar estomacal, pero así me duele mi pancita. ¿Qué me recomienda aparte de suerito? Así chiquita. Estaba pensando en un tequila, ¿cierto? Puede ser, igual y se mueren los bichos. Para matar el bicho. Exactamente. Pues yo te recomiendo que tengas paciencia y solamente tengas hidratación. En 24 horas todo saldrá, Excelente. por arriba o por abajo. Excelente. Así lo voy a hacer. Gracias, Doc. Así es. Solamente que pues me avisas cómo sigues. No quiero una desgracia. Sí. Para la siguiente clase ya voy a estar full. Voy a estar preparado, Doc. Es en serio, avísame cómo estás. No quiero desgracias, Andy. No te hagas el machito nada más. Espero y no estés jugando. Doc, te lo prometo que sí. Espero y no estés jugando con mis sentimientos nada más. No, le juro que no. Sí estoy malito hoy. Más te vale. O sea, no porque quiero que estés mal. Se pasa, Doc, me rompe. Ah, caray, Saulito, eso no me lo sé. ¿Me puedes explicar? Es una receta de la clase de terapéutica. A ver, el doctor Andy. Enséñamela. Es el atole normal, el de 3 estrellas, pero como el logo se parece al niño Dios. El atole del niño Dios. Ya entendí, sí, cierto. Está bien, ahora entiendo. Lo voy a poner en práctica. Mi atolito del niño Dios, sí, cierto. Nunca defrauda. Así es. Muy bien, como el caldito de pollo de la abuela. Cierto. Muy bien. Bueno, espero ya hayan entendido lo que dije ahorita y no hayan quedado con ganas de cubat. ¿Algo más? De los valores hemodinámicos eran todos. Ok. Y nada más. Falta anafilaxia, es rápido. Y el choque neurogénico en términos muy generales, como usted me había pedido. ¿Qué tenemos el viernes? ¿O el jueves? ¿Cuándo es la clase? Creo que el jueves. Pancreatitis, Doc. Pancreatitis. Ok. Bueno, yo creo que le paro aquí porque tengo clase a las 6 de la tarde. Guay, Kevin, ¿tú también estás enfermito? No, Doc, hace como un mes, pero compré 2 cajas y me sobró una. Ese era mando Andrés. Sí, la verdad no quiero que a Andrés le pase algo y antes del examen necesito que llegue al examen. Vale, mándame a mí también. El nivel de la lesión que haya tenido puede o no tener las manifestaciones clínicas. Se me fue la onda, ¿qué dije ahorita?
Me dio el mal del puerco ahorita con lo que comí. Niños. ¿Del choque neurogénico? Ah, sí, Que sí, se sí, sí. afectaba la cadena ganglionar. Y que de acuerdo a donde estaba la lesión eran las manifestaciones clínicas. Eso dije, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, cierto. Sí, 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 es cierto. Entonces, pues eso, cuando veamos choque neurogénico, que va a estar en relación a trauma medular, les voy a pedir de favor que por favor quien vaya a darlo, no es que dude, jamás dudo de sus cosas de calidad, pero ese día va a estar un invitado que fue mi alumno y que en su momento, hace 18 años, pues era un alumno igual que ustedes y hoy es el director del CRIT. Él estaba director de CRIT aquí en Yucatán, pero se fue porque le ofrecieron la dirección en Acapulco y allá vive su mamá y su hermano. Entonces él me echa la mano en trauma medular porque pues es su área y él es experto como medicina física y rehabilitación. Y además hizo un máster en neurodesarrollo en el Hospital Infantil de México, hizo la residencia en el Hospital Nacional de Rehabilitación, el INR. Entonces ese día quiero que se pongan pero bien truchas, o sea, que le vaya a tocar choque medular, trauma medular. ¿A quién le toca? A nadie. Todavía Le toca al otro Alberto. Al otro Alberto, que no está, ¿verdad? Otro Alberto. Creo que se le fue a internet, sí, pero tampoco me contesta en WhatsApp. Vaya, vaya, vaya. Gracias por quemarlo, Beto. Una falta que yo no me había dado cuenta. Gracias por quemarlo. Aquí está, Doc, ya contestó. ¿Dónde estás? Aquí, Doc. Ay, Doc ya contestó. Perdón. No Está estaba vivo. hablando. Nada más que se le va su internet mucho, Doc. Está bien, no hay problema, lo perdono. Tiene como 5 hermanos dando clases. ¿5 qué? Es que él es de familia numerosa. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Bueno, creo que tiene como 4 hermanos. Somos 4. Son 4 hermanos. ¿Eres uno de los 4 hermanos, como la tamalería? No. ¿No? Pues bien, entonces ese día sí quiero que se pongan bien truchas para el tema y aprovechen